Hola chicos, en esta oportunidad vamos a comenzar la unidad 2 de matemática, que es la línea recta. Y el primer tema que vamos a ver es la distancia entre dos puntos. En el plano cartesiano, si nosotros tenemos dos puntos, por ejemplo, el punto P y el punto Q, y queremos unirlo, la manera más sencilla de unirlo es por una línea recta. Incluso nos dicen que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Entonces, si nos fijamos, vamos a tener esta línea recta prolongada entre los puntos x1, x2 y las coordenadas y1 y y2. Si nosotros queremos esta distancia de aquí, entonces tendría que ser y2 menos y1. Y esta distancia de aquí sería x2 menos x1. Ahora, se pueden dar dos casos en la distancia entre dos puntos. La primera es que encontremos la distancia que hay en la recta numérica entre dos números. Y para eso vamos a ocupar el valor absoluto de b menos a. O sea, el número mayor menos el número menor. Y si es en el plano cartesiano, es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. En ambos casos, la distancia no puede ser negativa. De hecho, si en aquí nos llegara a dar negativo, como está entre barras de valor absoluto, es positivo. Y si usted se fija, en el plano cartesiano están elevados al cuadrado. Si en dado caso en la resta nos llegara a dar un número negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Además, raíces cuadradas de números negativos no existen. Por lo tanto, la distancia no puede ser negativa. Y es lógica. Por ejemplo, si alguno de ustedes me dice, mire, mister, yo salgo a correr, no me va a decir, mire, yo corro menos 5 metros todos los días o menos 5 kilómetros todos los días, ¿verdad? Entonces, la distancia no es negativa. ¿Cómo vamos a trabajar la distancia entre dos puntos en una línea recta? La distancia entre dos puntos en una línea recta la vamos a trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, nos dicen calcular la distancia entre menos 3.72 menos 3.72 y 4.08. Esto es en la línea recta. ¿Por qué? Porque es la distancia entre dos números. Entonces, la distancia, según la fórmula, es el valor absoluto de b menos a. Ahora, hay que ver quién es a y quién es b. En este caso, este es a y este es b. Porque si lo vemos graficado en una línea recta, el menos 3.72 va a estar aquí y el 4.08 aquí. Y si es este pedazo el que quiero, pues es el mayor menos el menor, ¿verdad? Entonces, la distancia me va a quedar como el valor absoluto de 4.08 menos 3.72. Este menos es este de aquí, que es un menos de regla, de fórmula. El valor de a es negativo. Entonces me va a quedar el valor absoluto de 4.08 más 3.72 entre barras de valor absoluto. Y eso me va a dar 7.80. Entonces la distancia es 7.80. Valor absoluto de 7.80, 7.80 unidades. Como no nos dice si son metros o si son pies, pulgadas, centímetros, lo vamos a dejar como unidades. Ahora bien, la distancia es en unidades lineales. ¿De acuerdo? La distancia se mide en unidades lineales. Ahora veamos. En el número 2 nos dicen, mire, calcule la distancia entre dos puntos. Entre el punto A que tiene las coordenadas 6,3 y el punto B que tiene las coordenadas menos 6, menos 2. Entonces, en este caso, vamos a definir x1, y1, x2, y2. Entonces, la fórmula nos dice que la distancia entre dos puntos
es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces la distancia va a ser igual. x2 menos x1 menos 6 menos 6 al cuadrado más y2 que vale menos 2 menos 3 que vale y1 al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener menos 6 menos 12 al cuadrado más menos 2 menos 3 menos 5 al cuadrado. Y aquí era lo que le decía al inicio de la clase. Menos 12 al cuadrado es 144. O sea, ahí no hay ningún problema. Más menos 5 al cuadrado es 25. ¿De acuerdo? Entonces esto me va a quedar raíz cuadrada de 144 más 25, 169. En el segundo ejemplo nos dicen, mire, calcule la distancia entre dos puntos. Y los puntos que nos dan son el punto A 6,3 y el punto B menos 6,2. Lo primero que debemos de hacer es x1, y1, x2, y2. Debemos de definir eso. Ahora, la fórmula nos dice que la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, raíz de todo esto. Si sustituimos, nos va a quedar la raíz cuadrada de menos 6 menos 6 al cuadrado más menos 2 menos 3 al cuadrado. Y me va a quedar raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y aquí era lo que les decía al inicio de la clase. El menos 12 y el menos 5 son negativos, pero como están elevados al cuadrado se vuelven positivos. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 144 más 25. Y esto nos va a dar raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 17. Entonces la distancia entre estos dos puntos es de 17 unidades. Si en dado caso nos dijeran, mire, estas coordenadas están expresadas en metros, pues la distancia queda en metros, o en pies, en pulgadas, en centímetros, en milímetros. Caso contrario, la dejamos como unidades. Antes de finalizar la clase, decirles que este es el primer tema de algo que se llama geometría analítica. En esta unidad y en la unidad siguiente, que es la 3 de secciones cónicas, si no nos piden graficar o hacer la línea recta o la circunferencia o la figura geométrica que estemos estudiando, no la vamos a hacer. Vamos a trabajar a puras ecuaciones y a pura matemática de resolver ecuaciones, despejar, casos de factoreo. ¿De acuerdo? El video lo puede volver a poner, lo puede pausar y en la clase de Zoom vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense chicos, nos vemos en la siguiente clase.